Bienvenidos a Yu Cucina 360. Hoy otra nueva receta con Nick acompañándome. ¿Cómo andan? ¿Qué vamos a hacer? Hoy algo muy común, muy común en invierno para que acompañar y hacer una buena comida, que es una salsa para estofado que no te puedes perder. Una salsa y la mejor forma para mí de hacerla, la verdad te va a quedar increíble. ¡Genio! Así que te la recomendamos de acá de Yu Cucina 360. Por eso no perdamos más tiempo, vamos a contarles cómo hacemos la receta ya arrancamos. Vénganse. Antes te cuento que ya Nick puso a precalentar la olla para que tome calor, porque vamos con todo. Te cuento, como complejidad, vamos a ponerle un tomate, porque es bien fácil hacerla. Nivel nutricional, vamos a poner un semáforo amarillo, porque es salsa. Sabemos que la salsa a veces puede caer pesada. Ok. Porción para casi acompañar a un buen plato para 4 personas y un total de más o menos 1 hora 20. 1 hora 20, así que tranqui. Para arrancar, Nick, utensilios. Bien, vamos a necesitar únicamente lo que es una ollita, ¿sí? Tiene que ser un poquito grande porque le vamos a poner una buena cantidad de agua y salsa. Vamos a utilizar un palito de madera para mezclar, un tenedor para dar vuelta y únicamente eso. Nada más, Así que, simple. Maestro. Vengo para acá, te cuento los ingredientes que va a ser en esta salsa de estofado, que no te puedes perder, que va a ser zanahoria, ajo, cebolla, carne, magra si es posible o no, o puede ser cualquier tipo de carne. En este caso tenemos un bife. un bife, puedo hacer cualquier tipo de corte. Sí, Que uno que vamos a cocinar bastante tiempo, así que eso va a quedar súper suave. salsa en este caso es Los cubitos, salsa con cubitos, tomate perita. y agua. También aceite para hacer el salteado ahora de la carne, Vamos a sal, ingredientes pimienta para y albahaca. Sí, me decías. Tiramos los ingredientes, los subimos para ahí, por si quieren verlos, los tenemos acá. Exactamente. Y Y arrancamos. arrancamos, vamos a utilizar entonces en la sartén bien caliente, vamos a hacer un fuego máximo porque queremos sellar la carne. Vamos a echar una buena cantidad de aceite. Yes, yes. El primer paso es sellar la carne y después hacemos todo el resto de los ingredientes. Sí, en porque el lo mismo que queremos lugar. es que tome ese sabor de la carne quemadita. Vamos a echar ahí. Majestuoso. Ahí va. Esperamos bien hasta que dore. Bueno, una vez que lo tenemos ahí, lo que hacemos de un lado y vamos a dar vuelta, ¿sí? Miren cómo ya tiene casi sellado de un lado. Pueden verlo de este monitor de este lado. Con nuestra cámara que tenemos acá. Como tenemos ahí, si quieres contarnos mientras dónde nos pueden ver, que nos queden. Obviamente, Los nos videos. pueden seguir. Lo que le decimos, que si te gusta nuestra receta, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, haciéndole clic a la campanita para que te llegue la notificación de todo el nuevo video que subimos. Que nos puedes seguir también en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y Pinterest. Y también nos puedes seguir en nuestra página web www.yucuchino360 y colaborar con nosotros desde Patreon. Perfecto. Una vez que lo tenemos la carne ahí, lo que vamos a hacer, la vamos a retirar de vuelta, ¿sí? La vamos a sacar. La tenemos que tener bien doradita. Cuídense de no quemarse porque esto salta. Es la parte que a mí no me gusta de la cocina, que cuando hago algún sellado que salta ese aceite y quema. ¿Es en serio? Pero lo que hace el sellado a las carnes, a nuestros ingredientes, es buenísimo. Tiene que quedar de esta manera, miren cómo queda. Y nos sale el aroma que tiene. Bien, lo tenemos ahí, lo que vamos a hacer ahora es... vamos a Para esto por acá. aprovechar lo que dejó la carne, el quemadito, sabor. y poder integrar todo. Agregamos un poquito más de aceite Y ahora va a ir la cebolla. Sí. con la cebolla. Luego va a poner la zanahoria. Sí. Como ya está caliente, al toque empieza a tomar ese colorcito de la cebollita del dorado. Vamos a dejar que esto se reduzca un poquito.
¿Se le puede agregar algo más a nuestro salsa? ¿Un toque de dulzor por algún lado? ¿O Se le puede no agregar conviene? si querés azúcar. Yo no lo recomiendo porque te va a dar acidez. La salsa ya en sí es dulce, el tomate. Como vamos a cocinar mucho tiempo, va a quedar dulce. Así que para mí no es bueno agregarles azúcar. Mira vos. Porque viste Normalmente que no se le algunos agrega. aconsejan. Muchos lo agregan porque el tomate por ahí no es tan bueno. Si vamos a usar un buen tomate o un tomate natural, es recomendable no ponerle azúcar. Va a quedar bueno, va a quedar dulce y bueno. Esperamos esto que reduzca un poquito así, lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que esto está, vamos a agregar nuestra carne nuevamente. La vamos a poner de vuelta. Ajá. ¿sí? Así, no hay que cortarla chiquito porque en realidad no estamos haciendo un guiso, sino es una salsa de estofado donde esa salsa se puede acompañar con ¿qué? Con arroz, con fideos, con Cualquier tipo de verdura. pastas, cualquier tipo de pasta. Usualmente yo me acuerdo que mi mamá me la hacía con pasta los domingos, que me comíamos unos ravioles con estofado, que después la salía la carnecita que se deshace así con el tenedor, la forma de cocina que tiene. Sí. Porque esto lo vamos a dejar cocinando durante mínimo una hora, ¿sí? Un mínimo de una hora, puede estar 1 hora y media, fuego bajo y tapado. Lo dejamos que cocine, bien tranquilo. Una vez que lo tenemos acá así, lo que vamos a hacer ahora, le voy a agregar la sal primero, así saca un poquito lo que es la cebolla, el jugo. Y un poquito de pimienta. Perfecto, ahí. También le puedes agregar si querés un poquito de pimentón, lo que te gusta a vos, lo que le pongas a la salsa, va a quedar bien. A mí me gusta que quede así simple porque quiero sentir el sabor bien al tomate. Ok. Mezclamos un poquito más. Cuando tenemos de esta manera ya la cebollita cocinada, la zanahoria ya está casi lista. Vamos a agregar nuestro tomate. Exactamente. Lo que voy a hacer antes de agregar el tomate voy a apoyar el ajo, pero el ajo no queremos que se nos queme. Por eso casi a lo último no se pone con la cebolla ni nada porque se quema, no. Lo tomamos sabor amargo después nuestra salsa. Entonces La es verdad que cuando le dé gustito. es un segundito y rápido la salsa atrás para que no se nos queme Vamos nada. a mostrar. También se puede hacer con puré de tomate, aunque Lo es más podemos. recomendable así, queda mejor Sí, la contextura. pero se puede distinta. también. Damos vuelta a esto, mostramos ahí y va todo el tomate. De esta manera. Cuando agregamos el tomate, lo que hacemos es bajamos el fuego, ¿sí? Vamos a ponerlo a medio porque al principio lo mezclamos. Miren cómo ya va quedando esto. No, que sí, Qué mal la estoy pasando. Queda de esta manera ahí. Ya va tomando ese color increíble de la salsa. Y agregamos ahora el agua en un ratito. Ajá. Pues disculpame, acabo de ahogar, Ah, bueno. pero cosa de estar en vivo, filmando casi en vivo, digamos. Sería en vivo. Tenemos Pero como siempre en el vivo, momento, en lo que vivo. hacemos es nunca cortar. Estamos filmando todo en el momento de lo que va sucediendo todo. Así que por eso Aparte- pasan estas cosas. Algo que tenemos nosotros es que lo cocinamos así como cocinamos para lo que comamos nosotros. A continuación nos sentamos a comer, Las comidas que hacemos a diario. así digamos. que Bien, lo tenemos ahí. Miren, lo voy a mostrar de cerca. Miren cómo, ese como va color. quedando, está bueno tener ese control de la paso de la receta. Agregamos ahora sí el agua hasta cubrir, ¿sí? Una buena cantidad. Esto después se va a reducir todo y va a realzar el sabor de todo lo que estamos comiendo. Y así vamos a dejar que esto se vaya cocinando a fuego moderado. Lo ponemos a fuego, no, vamos a ponerlo a fuego mínimo. ¿Mínimo? Sí, mínimo. Correcto. Lo mezclamos ahí, lo dejamos a mínimo, tapado. Una horita mínimo vamos a estar, ¿sí? Claro, para que se cocine lentamente
y vaya poniéndose, tomar esa contextura a la carne. Y se va a reducir lo que es el líquido y va a arrasar el sabor del tomate. Por eso no decía que hacía falta poner azúcar. Porque esto no va a quedar súper dulce, súper sabroso, porque se va a reducir al todo. Así que vamos a esperar una horita. Y nos vemos un poquito más Un adelante ratito. cuando ya está casi terminado. Uy, acá estamos de nuevo. Bien. Una vez que al final me llevó un poquito más de tiempo. ¡Oh, no! Lo dejamos más o menos 1 hora 45 o 2 horas. Porque quería que la carne se me desarme completamente. Así que, ¿qué vamos a hacer? Dame un toque, A ver qué me podemos muevo para hacer. este lado y hacemos. Cambiamos el horario para que lo tengan actualizado. Muy bien, si lo quieren hacer con menos tiempo pueden hacerlo, pero no le va a quedar la carne de esta forma que quiero mostrarles. Consideren que también, como decíamos, depende del corte de carne que uses, te puede ser que sea un poco más rápido, que ya esté listo, o que lleve un poco más de tiempo de cocción. Así que eso es que tenerlo en cuenta. Vayan controlándolo como siempre. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Esto nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Vamos a viendo acá. Opa, va porcito. Esto por acá. Vamos a correrte. Tengamos accidentes sobre la comida. Voy a mezclar un poquito. Y ya está. Ya está esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. El olor- Insuperable. La llama que tiene el olorcito, salsita estofado, faltan los fideos y listo, la Voy rola. a poner agregar lo que quieran. Vamos a poner ahí un poquito para probar. Un poquito de salsa. A ver si podés cortarlo con las cucharas. Debería poderse. Me parece que vas por mal camino. Yo te puedo acompañar con cualquier pastas, con lasaña, con lo que quieran. Oh, Mirá. miren, Esa. increíble. Vamos a hacer una vez más. Si no lo vieron, Miren cómo queda la carne desmechada. Muy bueno. es mejor Con con una se dos. complica, con una se complica. Más uno de zurdo. Ahí. Ahí va, perfecto. Ahí está, eso. Miren cómo queda ahí. Dejen un poco para nosotros también. Perfecto, vamos Así a que- probarlo, a ver cómo está. Si te parece, una a ver, cuchara. está bien. Yo Voy a agregué agarrar- un poquito de laurel, le puse. Si quieren poner. Condimentamos en sal, pimienta, le pusimos laurel, algo más así picante. No, le puse nada más un poquito de pimentón también. Pimentón. Pero esos ingredientes quedan a gusto de cada uno, le pueden poner lo que quieran. Delicioso. Por eso me hacía falta poner el azúcar. Como queda dulzón. Está buenísimo. Así que ya te dijimos, si te gusta este video o te gustan esas recetas, le des un super like, Que suscríbanse, ¿no? te suscribas, que le hagas clic a la campanita, como te dijimos antes. Pueden pagar nosotros por Patreon. Suscríbanse y toquen la campanita. Y yo, Cuchino. ¡Tu cuchín! Chao.